Hola gente guapa, hoy tenemos especial muy especial, por cómo no decirlo. ¿Y por qué es especial? Porque es nuestro top 100 de lo que consideramos nuestros 100 no recomendados, sino nuestra colección de Switch en edición física que mantendríamos en el caso, no sé, de que el Titanic se hundiera. En este caso vamos a decir que es un 65-70% muy mía y un 30-35% muy de Eva. Eva incluso ha comentado que le encantaría también hacer la suya, hacer sus 100 exclusivos de la colección de Cozy Epics de Eva. Pero es una colección bipersonal, en este caso, ya os digo, mía y de Eva. En edición física, que no tiene por qué coincidir con lo que sería lo que más nos gusta jugablemente. He tenido en cuenta, por ejemplo, el hecho de que haya muchas posibilidades de encontrar ciertos títulos en otras consolas como PlayStation, etc. Pero veréis que hay muchos que, claro, son multi, pero ya explicaremos los motivos porque nos encanta tenerlos en el Switch. Así que vamos a bajar un pelín la música, que me pongo sordo. Y vámonos al lío, vámonos a compartir y a empezar con estas. Espero que os gusten, sobre todo, vais a ver que es muy personal de los dos, de nosotros, tanto de Eva como yo. Y supongo que habrá muchas diferencias. En otros quizá coincidiremos, pero veréis o podréis compartir, sobre todo si estáis desde YouTube, comentarnos en comentarios si os ha gustado, si os notáis a faltar algunos, si os faltan, o que totalmente coincidís o no coincidís con nuestra selección. Venga, vámonos allá. Empezamos con el primero. El primero, Alien Isolation. Y diréis, ¿pero por qué Alien Isolation y por qué en Switch? Diréis, ¿y por qué no? Por una sencilla razón, y no es porque sea limitado, sino porque es un juego, un port exquisito en Switch y porque tiene todo el contenido en el cartucho. Y tampoco es que abunde el género terror y el buen terror, porque es un juegazo de horror-terror, quizá el mejor juego de Alien, el mejor exponente del género también, y encima en Switch. Y esto nos encanta tener en la colección. De hecho, nosotros compramos la Collector Limited Run con la maqueta de la nave Nostromo. Y esto es un juego real. Este tenía que estar ahí. Aquí creo que casi Eva coincide conmigo, Salió en Switch, naranjita, y en físico y Collector también. Reparad las carteras, como dice Kai. Bueno, vamos al siguiente. Supongo que si hubiésemos hecho una pole que votarais, seguro que el 100% de vosotros y de vosotras habéis adivinado que este juego va a estar por parte de Eva, el Animal Crossing, que para ella supuso un antes y un después a nivel jugable y a nivel coleccionista y a nivel persona, porque realmente bueno, a nivel personal, yo creo que no fue persona durante el tiempo que tuvimos el Animal Crossing de inicio. Desapareció, Eva desapareció. Yo no tenía mujer. Sabía que tenía alguien en casa que estaba jugando a la Switch, pero yo no tenía pareja. Desapareció. 300 horas, Kai, eso es una minucia. Eso es una minucia, pregúntale a Eva, verás. Hasta que no llegues a la 1000 no vale. Y además, tengo que decir que Eva me parece que tiene todos los Animal Crossing, que yo recuerde todos los que han salido a nivel PAL. Los he ido coleccionando todos. Es un amor increíble hacia el juego. Ya sabéis, incluso tiene peluches, y es un juego muy de Eva. Yo no lo incluiría, yo estoy siendo franco, yo no lo incluiría en mi selección, pero esto es una selección de dos, Y además, seguro que muchos y muchas de vosotras y de vosotros lo incluiríais. Quizá el mejor Animal Crossing de la historia, dicho por muchos y muchas. Bueno, y este es mío.
Y pariente de Eva, creo. El Arieta of Spirits. Dices, este es muy buen juego. Muy especial y una edición muy preciosa en Switch. Que sacó Retard Games estilo Super Nintendo con una steelbook muy bonita. Juegazo que mucha gente desconoce, sobre todo en los inicios con Retard Games, que se le tenía o se le adjudicaba como una tienda limitada pochona, que sacaba títulos pochos, que no es así. Todo lo contrario, lo hemos estado viendo sobre todo con Nintendo Switch. Es verdad que con PlayStation 4 sacó ciertos títulos de dudosa calidad, pero este Arieta of Spirits, que bebe de clásicos del género celdero, como podéis ver, muy bonito, precioso, pixel muy bueno. Para nosotros estaría en esos 100. Yo por aquí yo creo que ya empezaréis igual a notar cosas muy diferentes a lo que elegiríais vosotros. Se viene nuevo Animal Crossing, Eva, seguro, Javi, seguro, Jazz, están trabajando a saco, a saco. Vamos a otro más. Este es una gozada, el Astalon. El Astalon, que tuvo su edición física a través de Limited Run, Metroidvania exquisito, pixel precioso, muy recomendable. Seguramente que muchos diréis, es que muchos de estos juegos ya valen pasta, ya sé que valen pasta. A veces coincide la calidad con lo que valen, otras veces no. En este caso, no sé ni lo que vale. Nosotros compramos la coleccionista y ahí la tenemos. Pero bueno, sé que algunos son complicaditos a la de encontrar. Es un juegazo. Metroidvania exquisito. Pero bueno, el Astral Chain, que parece increíble que un juego retail de inicio de generación sea imposible encontrarlo para España. El Astral Chain, este hack and slash de Platinum, que encontrar la edición española o la Collectors ha supuesto un dolor de huitos. ¿Por qué? Porque se descatalogó enseguida, sobre todo la sencilla, y creo que en los 100 tiene que estar sí o sí, exclusivo de la consola. No sé si veremos una pseudo secuela del juego, no lo creo. Platinum no está en su mejor momento, pero esto tenía que estar en estos 100. Sede, solo top 100. Eso me he preguntado yo, solo top 100. De hecho ya lo he comentado yo en el grupo de Telegram, en el que tú no estás porque no quieres, guapa. Y es que para mí la selección perfecta habría sido 300, pero 100 se hace muy complicado. Pero bueno, hemos intentado ser fieles a nuestros gustos, en lo que nos encanta, De hecho, si os preguntáis cuántos juegos propios de Nintendo vais a ver en esta selección, 21. De los 100 son 21 juegos de Nintendo. De Nintendo como empresa y con sus first parties. Los demás no son de Nintendo. Vamos al siguiente. Otro de Nintendo, pero no es el Bayonetta que todo el mundo podía esperar, ¿no? El 3 o incluso el 1 2. No, esos no están. Esos igual estarían en un top 300. Está el Cereza. Sí, el Cereza. Para mí y para Eva sobre todo, que además ella lo jugó, incluso estuvo aquí mucho tiempo jugándolo, jugó muchas horas con vosotros, con vosotras. El Cereza, y además un incomprendido, y que yo creo que al final este juego, a futuro, ya no es que se ha buscado, creo que se le dará más valor. Mucho más valor del que tiene ahora. A nivel jugable. El Bayonetta, este Cereza. Y además fue febrero, marzo, abril cuando Eva lo jugó, al inicio de iniciar el canal. Bueno, ¿cómo va la lista? ¿Coinciden los juegos? ¿Os faltan muchos? ¿O directamente no coincidimos en nada? Cereza, Basel, el Bayonetta Origins. De momento te falta el Astalon. Bueno, vamos bien, solo te falta uno, Kirichanchelo. Vamos bien, vamos bien.
Uno de no tantos, ¿no? Bueno, esto es para mí topísimo. Os pongo el 3, pero aquí yo lo he englobado como trilogía, aunque es verdad que Limited Run Games lo vendió por separado, pero luego también salió una tripleta en Japón, Asia, que también lleva en inglés. Los Blaster Master Zero de Inti Creators, para mí son juegazos y exponentes de género salieron en Switch, de los grandes de Inti. De hecho, nosotros compramos las coleccionistas de Inti con las navecitas en cada una de ellas. Y esto para mí es top. Los Blaster Master Zero, además con sus cambios de sistema de juego en cada una de... durante el juego mismo, desde plataformas, acción isométrica, incluso algo de bullet hell, shoot 'em up, muy guapos, son muy chulos. Tenéis 3, son el Blaster Master Zero, el 1, el 2 y el 3. Lo he metido como en un pack. En Estados Unidos se vendieron por separado, pero en Asia, Japón, también tenéis la posibilidad de encontrar la tripleta de los 3 juntitos. De los grandes de Inti Creators. Gente de Azure Striker y compañía. Blaster Master. Bueno, esto es lo exquisito de los Run and Gun plataformas. El Steel Assault. Esto es canela de la buena, de la del rama, de esa que tiene Eva preparada para su nuevo especial. Canela en rama, Steel Assault. Increíble. Píxel y precioso. Juegazo además, muy arcade. Este Steel Assault. Esto seguro que pensaréis, este Eva no lo habrá metido. No, este es de los míos. Este es complicado de encontrar, Kirichanchelo. Bueno, el anterior y este, bueno, es un tema de lo que estáis dispuestos a pagar y también tener la oportunidad. A veces Video Game Plus pone algunas unidades y es tener un poco de suerte. Canta el número del ranking, no lo sé, Eva, no veo la lista. No veo lista. De esto, de hecho, si me preguntáis a nivel cuál es el primero, no. Son 100. No he diferenciado cuál sería el primero, el segundo, el tercero. Son los 100 mejores. Hola, Gorricha. Bueno, esto es para mí uno de los mejores juegos de la consola. A ver, es brutal. El Valfaris es una gozada. Música rock duro, heavy duro, metalero. Run and Gun, loquísimo. Valfaris. Pero os pongo el Mechatherion. ¿Y por qué no pongo el Valfaris auténtico? Porque tengo esperanzas de esto que llegue el año que viene. Pero el Valfaris auténtico, ese es un jugarral. Y esto que estáis viendo en pantalla es el Mechatherion. Nos llega este año, tenedlo en cuenta. Y le tengo muchas esperanzas a la secuela en Shoot 'em Up. No te creas, Saebra, hay muchos que igual se pueden encontrar bien, Es un tema, tampoco me he mirado el tema de la dificultad, es un tema para lo que nosotros son, lo que nos gusta tener en la colección. Los 100 que no tiene que coincidir con gustos. Bueno, esto es exclusivo japonés. Si lo preguntáis, son los Bullet Souls. Juegos que habían salido en 360 exclusivo japonés. Que son 2 juegos que salieron en Steam y que hicieron un pack con los 2 juntos. ROMs guapísimos que recuperaron para la consola de Nintendo Switch, exclusivos en Nintendo Switch. Si os gustan los shoot 'em ups, esa mezcla también con ese bullet hell, pero dentro de lo que cabe, no los veo tan duros como algunos juegos de Cave, juegos exquisitos, y aún se pueden encontrar en Japón, en Amazon Japón. Bullet Soul, el pack con los 2 juntitos a Nintendo Switch. Bueno, esto es, para los amantes de las cartas, el Card Shark. Juegarral.
de cartitas que fue cuando empezó a morir como tienda limitada ya Special Reserves. Todos pensábamos que iba a salir retail y al final no ha salido. De hecho lo dábamos por hecho. Digo, el Card Shark seguro que con el éxito que ha tenido a nivel online, que han vendido todo el estocaje, el Card Shark lo petará y lo sacará en retail. Pues no, al final el Card Shark se ha quedado exclusivo de Special Reserve y para mí por encima del Slide Spire, por ejemplo. Ya son gustos, gustos y colores. Slide Spire, juegazo. Pero el Card Shark para mí, dentro de... Lo hemos metido mucho, muy por encima en la lista de los 100. Como ya sabéis, esto es muy subjetivo. La vuestra seguro que cambia un montón. Cassette Beasts. Bueno, estos son los Pokémon, porque no vais a ver Pokémon. Nuestro Pokémon es este. Diréis, no vais a meter Pokémon, ¿no? Spoiler, spoiler. El único Pokémon que vais a ver aquí son los Cassette Beasts. Juegazos, con muy buena música. Y que fueron exclusivos y limitados con 12.000 unidades para Super Rare. Hicieron una tirada brutal, pero lo han vendido todo. Han vendido todo lo de Cassette Beasts porque lo petaron. También estuvo en el Game Pass, me parece. La gente le encantó este juegazo. No es Pokémon. Imitan la esencia, Gorricha. Como podéis ver, tenemos personajes muy a lo Pokémon y luchar. Nos amargas con la camisa de Pikachu, sí. Es la única representación de Pokémon que vais a ver aquí. Para que veáis que es muy personal la lista. Y luego, y para que veáis que para que aquel que dice que todas las colecciones de sus son iguales, ni por asomo, ni por asomo. Castle Crashers, el beat'em up, uno de los beat'em up que creo marcaron una época. Yo lo jugué muchísimo en PlayStation 3 en digital, sobre todo en cooperativo a 4, es brutal, de la gente de Vigimot, y que se pudo comprar online en su momento en su tienda. Se agotó, luego hubo un pequeño stock en Video Game Plus, se agotó, luego Video Game Plus pudo tener copias y ya no vendía internacional, pero ahora, desde hace un día, Video Game Plus ha abierto la veda. Si alguien está viendo esto, quiere comprar el Castle Crashers para Nintendo Switch, la única edición física que existe del juego, de este beat'em up tan guapo, de la época de Play 3 360, se puede comprar ahora. Video Game Plus. Que además Seba estuvo hablando con el equipo de Vigimot en Barcelona, el Indie Dev. Bueno, Celeste. Diréis, Celeste, ¿y por qué Celeste? Porque es un juegazo y porque además Eva fue quizá la coleccionista que más quiso de todas. Que fue la coleccionista de la cerecita, que al final le pude conseguir, se la pude regalar en un cumpleaños. Y a pesar de que es un juego, no es muy cozy, como podéis ver, pero le tenemos mucho cariño. Tenemos los vinilos, la música, Celeste. A pesar de que luego ha salido retail, esto en nuestra colección tiene que estar sí o sí. Luego tiene modo fácil. Hola Rodríguez, Víctor, muy buenas noches. Muy guapo. Y este entre nuestra colección tiene que estar. Y vamos por el número. Os desvelo. Número 14. Nos quedan 16. No, 86 juegos más. ¿Qué os parece la lista? ¿Cómo la veis? Celeste. Bueno, vamos por otro Metroidvania. Para los que... Porque me habéis preguntado hoy, ¿habrán Metroidvanias? Sí, hay Metroidvanias. El Chasm, juegazo, otro más, otro juegarral como la copa un pino. Pixel precioso, que hay una edición también para Vita, exclusiva de PlayAsia, pero esta de Switch se vino, de Limited Run. Y como veis aquí, juegarral. La verdad es que es un juegarral.
Y espero, claro, si para gente que le guste mucho el AAA, no le encante el juego indie o el juego más pixel, quizá esta lista y estos juegos le puedan parecer broza. Me diréis, ¿cómo? Pues sí. Hay gente que piensa que este tipo de juegos son para gente diferente a ellos. Que solo tiene cabida el AAA. Y yo pienso a veces, joder, si al final todos son juegazos. Y en mi caso, ya ha llegado un momento que ya el AAA me aburre. Tiene que tener una historia brutal, que tiene que engancharme tanto para que a un AAA me encaje. Al final disfrutas más este tipo de juegos. No sé si es por la edad, por el cansancio, que al final lo valoramos mucho más este tipo de juegos. ¿Cómo se llama este? Chasm. Lo pongo por aquí. Chasm. Ahí lo tienes. Tal como suena. Cortito. Que no entiende cómo te gustan estos juegos. Ya, no, es que es una corriente. Ahora parece que menos, ahora parece que bastante menos. Pero hubo mucho tiempo que parecía rarísimo que me gustaran este tipo de juegos. Ahora parece que todo el mundo parece que ya se ha quitado un poquito la venda a los ojos. Se ha puesto gafas. Bueno, ahora un pack de 2. Tengo 102 vídeos, pero son 100 juegos. Un pack de 2 que lamentablemente ya se está sustituyendo el retail por el Codinabox, pero aún estáis a tiempo de encontrarlo. Que van 2 juegazos de Ubisoft. De la auténtica Ubisoft. El Chill of Light. Juegazo. Que solo salió físico en Vita y en Switch. En este pack que va con otro juego. Os lo recomiendo muchísimo. La verdad, este Chill of Light. De la grandísima Ubisoft. La auténtica. La buena. Y el otro es una historia preciosa. Que es el Valiant Hearts. Que va en ese pack. En esa guerra. Y es un juego duro. De Ubisoft Montpellier. Y ese pack de 2. Que lamentablemente ya esa edición que era muy baratita. Ahora 20 euritos. Tenían los 2 juegos. En ese cartuchito. Y que se está sustituyendo por los Codinabox. Esa lacra que está afectando a Switch desde hace ya mucho. Y que es más complicado encontrarlos en edición física a un precio un poquito decente. No lo sé, Eva, creo que no. Creo que Ubisoft ha abandonado el desarrollo de muchos juegos indies. Ese es lamentable. Muchos juegos. De hecho, ya veis que el Prince of Persia, que no es un juego indie, es un juego AA. Ese Metroidvania es precioso. Que no lo he metido en este top 100. No porque no sea bueno, sino porque al estar en tantas plataformas, no creo que sea tan exclusivo para tenerlo en Switch. Sí, claro que lo tenemos. Y ese estudio lo han cerrado. Pues imaginad cómo están para hacer este tipo de desarrollos más pequeñitos. Bueno, otro para mí increíble. Que tuvimos la mala suerte que llegó digital en 3DS, no llegó la edición física de 3DS americana, el Code Princess y la versión X que salió en Switch de este beat'em up de acción que salió a principio de generación para Switch, se agotó, hicieron una tirada nueva que mucha gente tuvo la opción de comprar. 10º aniversario del juego, la gente de Nicalis, el publisher americano de este juego que bebe de la 3DS, este beat'em up, Code Princess X. Ahora vamos por los point and click del gran equipo polaco Amanita Designs. Juegos que nos dejan siempre con la boca abierta. En este caso el Krix de Super Rare, que tenía 2 ediciones, la sencillita, la Steelbook. Juegarral. Vais a ver alguno más de Amanita, pero este es uno de ellos, el Krix. De hecho, nosotros con la tontería compramos el sencillo, la Steel y la de la Steelbook. Por 2 ediciones,
nos gusta en cantidad. Yo soy un gran amante del equipo de la manita desde que jugué al Machinarium y me parece un equipo genial y deseando que saquen todo lo de ellos. Que hay a un juego aún todavía que falta por salir en físico. Este Krix, precioso. Lo sacó físico hace 3 añitos la gente de Super Rare. Mecánicas chulísimas. Para que veáis que los buenos point and click siempre están bien. Bueno. Ahora vamos a la magia. No que sea un juego de magia. La gente de id Software han hecho magia. Ya hicieron magia con el primer Doom. Pero ya con el segundo ha sido magia impresionante que esto lo hayan hecho en Switch y que además la gente de Limited Run nos lo haya sacado en físico en un cartucho en condiciones, un cartucho de gran densidad para meter el juego. Ya sabéis que esto si hubiese salido retail en Europa, sale en Codinabox directamente, sin despeinarse y más Bethesda. Así que algo bueno tiene Limited Run, que este tipo de desarrollos al final, pues bueno, pues les va bien, te lo sacan en físico, por lo menos te lo sacan en físico, de verdad. El de antes, Unravel, el Krix. Ahora lo pongo por aquí. Krix. Hola Miguel, guapo. Bueno, un juegazo, el Carset to Golf. Y este es una monada increíble. Es un juego de plataformas de golf que me acuerdo que GG Golf también lo habíamos hablado una vez incluso en privado, que esto tiene que salir en físico y la gente en Limited Run lo sacó en Switch. Juego que mezcla las plataformas, el buen pixel y los palos de golf. Juegazo. Qué originalidad, qué chulo. El Corset, la maldición del golf, Carset to Golf. Muy guapo. Estuvo un tiempo la posibilidad de comprarlo en Video Game Plus, si a alguien le interesa. No sé si quedarán unidades del juego. La tienda canadiense de online. Dice Eva que el Valiant Hearts tiene segunda parte. Está en la Shon que viene a Switch, que viene incoming. Hombre, ojalá. Pero igual se lo llega a digital. Bueno, otro juegazo. El Death Wish Enforcers. Este Sunset Riders vitaminado con los actores de acción de la época. Con Harry el Sucio, el Justiciero de la Noche y otros tantos, Charles Bronson y compañía. Que puedes jugar a 4 players. Lo sacó Limited Run Games. Brutal. Uno más. Me encanta. ¿Ya te he hecho gastar dinero, J. Millera? Bueno, el Zero Life y el Valiant Hearts me parecen increíbles, ¿eh? Creo que lo vas a agradecer tener la observación. Mira, dice Miguel que todavía hay en Video Game Plus, ¿eh? Así que Video Game Plus, hay muchos juegos, igual de esta selección, igual los ves allí. El Death Wish Enforcers. Gracias, guapo. Bueno, diréis, para que veáis que no todo es caro, el Demon Throttle, que ha salido aquí digital, salió la primera edición en el Special Reserve con cajita y aquí nos lo sacó en exclusiva game. Pero tened en cuenta que este juego solo existe la edición física de Switch, no está en digital. Cuando ese juego desaparezca, esta maravilla jugable va a desaparecer. Y este juego bebe mucho de un juego de Konami que salió en MSX que mucha gente ni se acuerda o desconoce, que es el Nightmare, la primera versión o la primera parte de lo que fue después sería la secuela, el Maze of Gallios, que ya cambiaba de género.
y que es un juegarral, un shoot 'em up guapísimo, chulísimo, y que solo existe esa edición física en Switch. Así que tenedlo en cuenta, que ahora puede estar muy barato, pero muy difícil igual a futuro. Y para mí es una pasada. Este Demon Throttle. Y aquí tenéis el Devil Engine. Juegazo. Que ha habido mucho tiempo que solo estaba la versión de Switch. Juego pixel shoot 'em up de nueva generación. Primero salió en Japón y luego nos sacó la versión Limited Run. Y esto tenía que estar. Que aún sigan saliendo juegos pixel zoom de nueva generación de este calibre. Ya sabemos que están reeditando mucho ya de antaño, bueno, juegos de Cave y juegos de Treasure, pero juegos con esta calidad, este Devil Engine tenía que estar. Sí, también ha salido la tripleta de Albert, sí, con el Gumbrella y el Gato Roboto. Esa tripleta maravillosa también. Sí, como dice las sedes, los que estéis cogiendo los jueguecitos, si sois completistas, querréis la carta de Limited Run. Devil Engine. Bueno, y la gente igual no se acuerda de este. Del inicio de la generación de Switch. Exclusivo de Switch. De la gente de Inti. Esta mezcla de beat'em up, hack and slash, RPG. El Death. El Dragon Market for Death. Esto. Hay mucha gente igual ni sabe que ha salido. Porque ha comprado la consola a los 2 o 3 años de que salió el juego. Es un juego que además tuvo una tirada muy pequeñita en España. Aunque estuvo mucho tiempo en stock porque nadie le daba 2 duros por él. Este Dragon Market for Death. Dice Donono que sin carta no hay paraíso. Sí, a ver, Diógenes, ya lo he comentado en Telegram, en el grupo nuestro. Que a ver si te metes, guapo. Ahí están los enlaces. Que para mí la selección ideal de 300 incunables sería fantástico. En 100 es muy complicado, ¿eh? Con Switch hay muchísimo catálogo. Muchísimo. Es brutal la calidad, cantidad de juegos que hay. Bueno, aquí llevas la promocita al bueno de Diógenes. La carta LRG no viene con el juego, el tejón, te la mandan aparte, en la misma cajita, te mandan la carta suelta. Lo que pasa es que, por ejemplo, si lo compráis en Video Game Plus, solamente se podían conseguir las cartas a través de la tienda online de Limited Run. Los partners, en este caso Video Game Plus, no te dan la carta, no tienen esas cartas. Esa es la exclusiva de ellos. Bueno, Dragon Quest 3 HD 2D también ha salido para muchas plataformas, pero tenerlo en la portátil de Switch, y en nuestro caso además cogimos la Collector exclusiva de Square Enix, me parece una maravilla. Además que el año que viene se nos viene el primero y el segundo también. Esto es una maravilla. Este motor es una gozada. Esto es increíble. Yo, la verdad, cuando se anunció, hace 2 años y pico, ¿no? Fue 3 años. Para mí fue maravilloso. Una alegría brutal que esto se editara de nuevo con este motor, esta calidad en castellano. Brutal. Increíble. Y por cierto, datos. Final Fantasy 16, exclusivo de Sony, vendió 100.000 copias en PC. Este juego, en su primer mes, ha vendido, entre todos los territorios digital y físico, eran que entre 2 y 3 millones de copias. ¿Cómo lo veis? Para que la gente piense a eso, lo que hemos comentado antes, esa gente que solo tiene ojos para el triple A y tal, las cosas están cambiando.
La gente se está adaptando y le está gustando el tema del pixel y el 2D. De hecho, ha vendido mucho mejor que, por ejemplo, Final Fantasy XVI. Curioso, ¿eh? Curioso. Bueno, y luego tenemos aquí el Dragon Quest 11, el Ghost of an Elusive Age, que también salió en Play 4, pero la primera edición de este juego, que además se hizo un trabajo exclusivo para Switch, después de que salió en Play 4, la diferencia es que este juego, en esa primera versión para Switch, lo podíamos jugar en 2D. Además es un port maravilloso también. A ver si aquí tenemos aquí la parte, que es un trailer muy largo, se ve la comparativa. Tenemos por aquí. Tenemos por aquí. Tenemos una comparativa. Aquí. Aquí vendremos. Maravilloso juego. Mira, aquí tenemos el juego jugándolo en 2D o en 3D. Esa es la exclusiva de Switch en aquel momento. Luego sí que es verdad que al cabo de un par de años salió esa versión también para PlayStation 4. Pero esto, me acuerdo que se volvió loca buscándolo. Le costó mucho encontrar la versión de Switch, le costó muchísimo encontrar la versión de Switch para España en buen estado de este juego. No sé cómo estará ahora el tema, Estaban las cestas fatal, no había unidades. No sé cómo estará ahora el tema para encontrar este juego. Y para lo que fue muchos una locura, el Dredge, que se agotaba, no se agotaba, nueva tirada, todo el mundo como loco, buscar un Dredge. Pero nadie lo quería en Play 4, lo queréis en Switch, ¿os acordáis? Se ve que las versiones de Play no son el mismo juego. Ahora tenéis la posibilidad también de comprar la Collector. Y este, además, por el juego que es, por su relación con el culto Cthulhu, Lovecraft, muchas otras cositas, la verdad, esa mezcla tan extraña, horror, RPG, pesca, tenía que estar en este top 100. Me parece maravilloso. Este Dredge. Y para los amantes de los Metroidvania, uno que nos costó sudores encontrarlo, el Dust An Elysian Tale, maravilloso Metroidvania, preciosista, una edición coleccionista además muy bonita, de Limited Run Games, maravilloso. Buenas plataformas, buen Metroidvania. ¿Cómo va la lista? Que por cierto, vamos por el 29, Nos quedan 71. ¿Cómo es que escribe Dust? Mira, lo escribo aquí. Dust An Elysian Tale, creo que era, ¿no? Sí, Tale. Ahí lo tenéis. Y bueno, para los que... Hay juegos que se pueden encontrar como este Eastward, me parece maravilloso, pero si queréis una edición diferente, hay una edición con peluche japonesa, cajita gorda, precio maravilloso, que lleva idiomas, pero este Eastward maravilloso, me acuerdo que estuvimos pendientes a ver quién lo sacaba, cómo lo sacaban, qué ediciones tenían. Al final llegó la edición retail aquí también, pero es un juego de esos incunables que dentro de unos años se acordará muchísima gente de él, de haberlo jugado y de tenerlo. Este Eastward.
¿Te costó acabarlo Miguel? ¿Pero te costó acabarlo por aburrimiento o por dificultad? Que de hecho salió la expansión de Farming. Ha salido una expansión, creo que hace poquito, ¿no, Eva? No sé si te acordarás tú. Una expansión para Alice War, para Farming tipo Animal Crossing, para tener un DLC de Farming. Mucho texto. Mira, cosa que le gusta a Eva, mucho texto. Utopia, me dice Eva, que se llama la expansión. Así, lo que Eva me comenta, que tardamos 2 años en encontrarlo, el Dust Elysian. A un buen precio, lo compramos mucho más barato de lo que se pagaba, pero ya que llegamos a pagar 120 euros la coleccionista. Y ya nos costó encontrarlo ese precio. Eran 120, 130, ¿verdad, cariño? Ese era el precio de la sencilla, o sea que pagamos muy bien, tuvimos mucha suerte. Por no cogerlo en su momento. A veces se te pasan por delante y no sé, ya no nos pasan esas cosas, ya uno espabila a base de tortas. Bueno, el Emio, el sonriente de la serie Famicom Club, Detective Club, esas visual novel o aventuras gráficas de investigación más bien, con muchísima preguntita que lo hace visual a ese rollo japonés. Incluso había una collector con idiomas japonesa que pillamos, preciosa. Incluso Eva tiene la collector del primer Famicom Detective Club que salió en Switch, que aquí salió digital, pero la japonesa no lleva inglés, que también la tiene. Me parece increíble, además muy buen juego, muchos de vosotros lo habéis y de vosotras lo habéis probado, os ha encantado y os ha enganchado el género. El Ender Lilies, uno de los mejores Metroidvanias, a muchísima gente le voló la cabeza, precioso, fantástico, jugablemente también un gameplay exquisito, juega RAL, que salió primero en Japón, luego llegó al Limited Run y al fin por fin llegó aquí también. Lo estáis jugando, ¿no? Juegazo. Y bueno, la secuela me encantó también, ¿eh? Cuidado, que se nos viene este año que entra. Bueno, veréis que muchos juegos, claro, esta lista es a día de hoy, pero igual dentro de 2 años se modifica, porque aún quedan 2 años buenos de juegos de Switch, cuidado. Bueno, el Etrian Odyssey, la trilogía remasterizada de estos dungeon crawlers brutales que salieron en DS, 3DS, que ha salido en Asia con inglés, que hay mucha gente que lo desconoce, de la gente, la maravillosa gente de Atlus. Son duros de cojones, pero lo pasas de coña con ellos. Y esto a un servidor tenía que tenerlo. Que sepáis que existe. Aquí solo llegó digital, pero que tenéis la posibilidad de importarlo desde Asia. También Video Game Plus ha tenido a veces unidades, incluso a veces Extra Life. Estaba en inglés, sí, Eva. Sí, hubo un tiempo que no sabíamos si saldría o no, pero era la japonesa. La japonesa creíamos que podía salir también con inglés y al final desmintieron y solo hubo las opciones de la asiática, de este Etrian Odyssey. Vamos por los Fire Emblem. De hecho, este Fire Emblem, el Three Houses, lo jugó Eva de pe a pa. Se lo hizo de arriba abajo. Fue el primer táctico que empezó y se lo terminó. Le encantó. De mi vida. De su vida y le encantó. Y además le echó un montón de horas, ¿eh? Le gustaba un montón. La tenías que haber visto ahí enganchadísima a este Fire Emblem Three Houses. Juegazo. Y que supongo que tendremos nuevo juego en nada con la siguiente generación, seguro. Yo igual un Fire Emblem en el primer añito no lo descarto, ¿eh? Que va tocando, que salió hace 5 o 6 añitos ya el juego.
Que además hay edición coleccionista. Y la edición coleccionista no la compramos de salida. Diréis, no, la compramos en Wallapop. Más barata que de salida. Cuando Switch no era la locura que es ahora, ¿eh? Imaginad. De hecho, mira, compramos 3 collectors juntas. A ver si se acuerda Eva. La del Smash Bros. La del Link's Awakening y la del Three Houses. A un mismo chico. Nos hizo un pack, no sé si me acuerdo, que eran a una media de 70 euros, 60 euros por juego. No llegó a 200 euros. Y no creáis que lo estaba regalando. No. Era el segundo año de la consola. Me parece que era el segundo año, ¿no? Acaban de salir los juegos también estos. Y entonces no había la locura máxima que después fue lo que ha sido Nintendo Switch. Y luego tenemos este Fire Emblem Three Hopes, que no he metido el anterior porque el anterior, otro más, el que salió el año pasado, a ser un crossover, aunque es un muy buen gameplay, pero este sí que lo he querido meter porque al ser un Warriors, pero sigue una historia, tiene una historia bastante buena y es muy fino el gameplay de este Warriors y es muy divertido. Para mucha gente es top, para mí sí. El Three Hopes. Además tiene una edición maravillosa también, Collector. Y se ve genial. Y ahora uno de los tops. Y además de Eva. El Forgotten Anne. Maravilloso. Que Eva además lo jugó en directo aquí con vosotros. Un plataformas muy al estudio Ghibli. Que sacó Limited Run. Es la única edición que existe de Switch. Porque la de PlayStation 4 salió en Japón con inglés. Pero la de Switch es exclusiva americana. Además una edición preciosa. Una caja, un baúl. Que lleva incluso una pluma estilográfica con tintero. Bonita, con cartas. Juego precioso, muy a los estudio Ghibli. Este Forgotten Anne. De un juego además sueco. Es un estudio sueco, indie, que le compró los derechos Square Enix, apoyó con dinerito y que salió en Japón la edición de PlayStation. Y después Limited Run sacó la edición de Switch. Forgotten Anne. Este lo tenéis ahí apuntadito. ¿Lo conocíais? Igual ni siquiera mucha gente desconoce incluso que existe. Y veis, las notas son de escándalo, ¿eh? La gente lo ha disfrutado mucho, el Forgotten Anne. Bueno, el Paquito Bow, como lo conocéis mucho. Fran Bow. Que Eva se hartó de promocionarlo en el canal. De jugarlo en directo con vosotros. Decir, comprate el Fran Bow. Y yo también me hice eco y os lo comenté. Comprate el Fran Bow en Super Rare cuando salió. ¿Cuánta gente nos hizo caso? Porque es un juegazo. Esta aventura gráfica con su toque de horror. Porque es bastante cruda, la verdad. No es un spooky cookie, yo diría. Yo diría que es un horror cookie, más bien. Y la verdad ya habéis visto lo que ha pasado con él. Loquísimo los precios. Y además, en este caso fundado. Es un juego de muchísima calidad. Y Sanchelo, este no lo conocía, te lo acabas de apuntar, ¿te gusta? La anterior, supongo, ¿no? Yo no, yo ahora lloro. Fanroe, bueno, pues igual no los conocías, ¿no? Pero sí, Eva Sarto, de hecho lo jugó en directo con vosotros. Y lo estuvo comentando, ostras, este Fran Bow, tener cuidado con él, que es un juegazo. Y el Golf Story, juegazo,
Que por cierto, el Sport Story, que es la secuela, no sabemos nada de él. A ver si algún día lo sacan en físico. Que además tuvimos la edición. A ver, la gente confunde creyendo que la Collector de Limited Run es exclusiva de ellos. No, la Collector está producida por Fangamer, pero también se distribuyó a través de Limited Run. Realmente el dueño de los derechos y publicación del juego y además ellos son los que hacen los ítems, es Fangamer, juegazo, pero también hubo un editor, un publicador del juego en Japón. Lo digo porque si os interesa alguna edición más baratita, la gente de B-Side Games, un editor japonés, que además el juego viene también en inglés en el cartuchito, pues si lo veis en eBay, quizás es una edición más baratita. La gente de B-Side Games. Pero este juego es un juego real. Este juego de rolero de golf, ya me diréis. El Golf Story. Una edición coleccionista también preciosa con la copita dorada. Juegazo. Además Eva ha hecho un montón de fotos. Hemos estado modelando la habitación en muchas ediciones. Además la vimos el otro día, esta edición. Bueno, una edición definitiva. ¿Será la definitiva o no? Ya hay algún DLC más, pero bueno, parecía que era la definitiva y creo que en Switch le va genial. El Shovel Knight, la edición Treasure Trove Pixel, que esa edición española ya empieza a estar bastante desaparecida con todos los DLCs de este juego real del Shovel Knight para Switch. Juegazo, la verdad, un incunable, imperecedero. Para gente que no conozca el juego, que le encante el indie, por ejemplo, se mete a jugarlo día de hoy y sigue siendo igual de fresco. Eso es lo bueno que tiene este tipo de juegos. Con todos los DLCs. Que además tenemos todos los amigos también de los personajes en Switch. Hay un pack con todos los personajes. Además del dorado y el azul, como dice Eva. El Shovel Knight. Bueno, cambiamos de género. Uno de los juegos más preciosos de Annapurna, increíbles, ese Gorogoa, el cual jugamos con las perspectivas, increíble. Este Gorogoa, que además sacó la gente de Jam 8-bit, ha sacado varias tiraditas, se han agotado todas. El Gorogoa. Sí, brutal, ¿verdad, Robert? Increíble. El cual, como podéis ver, vemos las perspectivas. Es muy chulo. Fantástico. Es que es increíble lo que se puede hacer con el juego. Gorogoa. Bueno, Gris. ¿Y por qué Gris? Si ya ha salido aquí el Gris. Bueno, pues ahora busca la edición española del Gris. Que hay gente que quería conseguir la edición española para que se lo firmara el bueno de Conrad y no había. Veréis lo que pasará con Gris. Y además nosotros tenemos la edición Signature Edition Collector de Special Reserve, cuando nadie apostaba un duro por él. Imaginad. Incluso en la edición Collector te venían 2 guantes blancos para que la pudieras tocar, ¿eh? Con el artbook dentro. Precioso. Y el juego fue maravilloso. Eva incluso lloró, con el juego, ya os lo digo. Se toma alguna lagrimita. La banda sonora es brutal. Maravilloso.
Y me diréis, igual no veis aquí Blasphemous, ya os lo digo. Pero ya ni me acordaba de él. Que podía también haber entrado en el top 100. También podía haber entrado, pero bueno, mira, no está. En un top 200 entraría también Blasphemous. Bueno, el Gunlord. Esto sí que me dio mucho la patata. Cuando la gente de MGDev, esta gente, estos alemanes, nos sacaron este juego de RAL que bebe mucho de Turrican. Brutal. Y hacen auténticas maravillas con sus juegos. Ya sabéis que estuvieron mucho tiempo sus juegos sacándolos en esos juegos de Neo Geo que vendían ellos. Y después se pasaron a la mejor consola, como diría Eva, a la Switch. Warlord X. De Run and Gun, maravilloso. Y cómo no, su último juego, que por cierto, tendréis una oportunidad el día 11, que abren el pre-order de una tiradita con Collector, incluida edición sencilla, del Gunbane. Este shoot 'em up, recordando los clásicos de Cave, Bullet Hell, brutal, de la gente de MGDev, este Gunbane. ¿Cómo vais? ¿Cómo vais con la lista? Y por cierto, la lista la tenemos... Vamos por el 43. ¿La lista es fina o no es fina? ¿Qué opináis? Larga ya, dice. Bueno, Metroidvania. Para los amantes de los Metroidvania. Ahí me han dicho que esté atenta hoy. Qué bien, gorricha guapa. El Hack. Otro Metroidvania. Que también avisé. Avisé yo. Dije, pillines. Os aviso que como no estéis atentos, os quedáis sin él. ¿Y qué pasó? Que gente que no estuvo atenta se quedó sin él. Metroidvania muy guapo. Mecánicas muy chulas. Pixel. También salió en Super Rare. Muy bueno, muy buen juego. Que hoy a día de hoy, lamentablemente, si lo queréis físico, duele un rato. Duele bastante cogerlo, pillarlo. Pero juegazo. Y de momento exclusivo en Switch, en físico. Este sí que duele, ¿no? Y de chanchelo. 42 minutos, dice Sedes, tiene el récord, ¿eh? Hola Maite, guapa. Bueno, y otro récord de escándalo, el PAL España de Hades. El cual además, con este juego, ya sabéis lo premiado que está, ha marcado escuela. Y ahora muchos beben de este tipo de juego isométrico roguelike. A pesar de que salió en otras consolas, ¿no? Pero el caso es que el PAL España, no sé qué pasó, que de golpe porrazo vale lo que vale. Pero os voy a contar una anécdota. Yo me acuerdo que en aquel momento estábamos en Telegram, estábamos en el grupo de Corru, de Telegram, de Corrupiable, si os suena, ¿no? Este gran hombre del FOMO, a Corru, y comentaban, ostras, pues se ha salido este juego, el Hades y tal, y nosotros, ese día yo lo había comprado ya. Pero lo había comprado no porque tuviera pre-order. Había gente que ya no empezaba a encontrarlo. Dije, mira, yo acabo de venir del MediaMarkt de la maquinista. Y había un rack, es decir, había toda una... habían 20 juegos allí, del Hades. No sé si se acordará, Eva. Entramos allí, cogí uno y había otros 20. En la maquinista en Barcelona, el MediaMarkt. Así que hubo unidades. De hecho, creo que la distribución del Hades en España estaba en las 3000 y pico. Que son muchas unidades para ser un juego indie vendido en España, ¿eh? Muchas, pero claro, la demanda fue muy alta.
el boca a boca y el hecho de que fue premiado en los Game Awards de aquel año, y luego que es un juegazo, hizo que todo se multiplicara por 10 la necesidad de tenerlo y a lo de hoy. Sí, es verdad, dijimos, juguemos otro y mira, no lo cogimos. ¡Hombre! Diego, último cartucho. 18 mensajes, gracias, Gopetón. I Am Setsuna de Square Enix. Que la gente de Square Enix es cuando con el Tokyo RPG Factory y cuando empezaron a meter este rollo más pixelado o rollo más cute, sin ser un pixel, que este era un rollo más cute, y que además quizá este I Am Setsuna es el juego más redondo del equipo de Tokyo, de la gente de Square, pero aquí solo salió digital. Pero en cambio, a pesar de todo, a pesar que también salió en PlayStation 4 y Switch en Japón, solamente la versión de Switch japonesa lleva el inglés. La de PlayStation no. Bueno, nosotros lo importamos enseguida, incluso llegó a agotarse, ha ido reeditándose esa versión japonesa, pero me parece necesario en nuestro caso, y más que nos encanta el RPG y es un grandísimo juego, tenernos esta selección, este I Am Setsuna. ¿Pocos te parecen, Diego? No, hombre, yo creo que son demasiados, Diego. 18 mesazos ya, ¿eh? Un año y medio. De año y medio. Y Rule Warriors, ese tándem estudio de Koei, Tecmo, conjunto con Nintendo, para sacarnos este Musou, y el cual está relacionado con Breath of the Wild. De ahí la necesidad de tenerlo en edición física y que además salió muy bien. Es verdad que ya empieza a rascar el juego, tiene momentos que rasca porque consume muchos recursos de la consola. Este quizás es uno de esos juegos que con una futurible sin Nintendo Switch lo vamos a ver mucho mejor, sobre todo en movimiento, con tantos personajes en pantalla. Pero es de esos juegos, además, a tener en cuenta, y bueno, que los tenemos en cuenta, ¿no? Que está en la colección, en esa colección, huesos que hemos elegido para los 100. Los 100 que tendríamos en esa futurible, no sé, holocausto, explosión, llevarnos a la isla desierta solamente con 100. Estos estarían entre ellos. Hola Shinra, guapo. Bueno, y Ikaruga. Treasure en máxima esplendor, en su máximo esplendor. Que por cierto, el creador de Ikaruga, que ahora está en el equipo de M2 Shoot and Trigger, está trabajando un nuevo juego, que de hecho lo hablaremos el domingo en novedades. Lo va a sacar M2 Shoot and Trigger el año que viene. Bueno, este año a últimos de año, entre ellos Switch, porque se ha unido el creador de Ikaruga con ellos. Cuidadín, ¿eh? Mira, Sedes comenta que el anterior que hemos visto de Zelda, Warrior, se liquidó en el MediaMarkt a 20 euros. Ahora no sé cómo estará. Bueno, otro precioso, el Inmost. Maravilloso. También lo distribuyó Super Rare. Pixel increíble. Este juego de plataformero aventura. El Inmost. Que también se agotó. También es de esos juegos que duró poquito en Super Rare. Ya lo sabíamos que iba a durar muy poquito. Era de esos juegos que estábamos ahí en el F5 para comprar rapidito. Sí, a ver, pensad una cosa. Para Switch 2 vamos a ver, Don, seguramente revisiones de algunos juegos. Incluso no descarto que ya lo hablé cuando me hizo la entrevista a Triple Indie en su podcast.
igual vemos una edición Selects de juegos de Switch 1 para la Switch 2. Cuidado, ahí os dejo. Sí que es una joya, ¿no, Robert? Y aquí tenemos una joyaza. Juego de gestión, aventura y Metroidvania. Este Spiritfarer, que Eva lo disfrutó un montón, le encanta el juego. Que además la edición española la pudisteis comprar mucho tiempo y que ha desaparecido. Para que luego veáis que los juegos retail no son infinitos. Al cabo del tiempo, los años, todo juego que se fabrica tiene un número finito de unidades. Cuando pasan los años, pocas son. Spiritfarer, precioso. Muy recomendable. Eva, si le preguntáis a ella, os lo va a vender seguro. Le encantó. Y vámonos con más cartitas. Con el Inscription, otro de esos juegos de Special Research que creíamos que iba a salir retail. Que la crítica lo pone por las nubes. Que la gente que lo juega lo pone por las nubes. El bueno de Jack dice que le ha echado 1000 horas al Inscription. Y que es otro de los que queríamos tener. Y que además está en ese top 100. Este Inscription. Dice Sedes, ¿qué dice? ¿Que cambie las portadas más ruina? Pues seguramente, Sedes, dalo por hecho, que vamos a ver. Nintendo va a aprovechar el filón. Muchos juegos top de Nintendo Switch, la primera, vamos a verlos reeditados para Switch 2. Muy enfocados a ella, seguro. Sí, Eva, el anterior, el imprescindible para Eva, el 100%, el Spiritfarer. Bueno, y aquí es uno que diréis, ¿esto es solo de Eva? Digo, perdón, ¿de Tony? No, es de Tony y de Eva, que Eva lo jugó conmigo, a dobles, en el canal, nos encantó, el Iron Meat, Run and Gun increíble, lo disfrutó brutalmente. Iron Meat, juegazo, este Iron Meat, recomendadísimo. Que ya sabéis que hubo una segunda edición por parte de Strille que parecía que iba a ser interminable. No, duró menos que la primera. Duró menos tiempo que la primera. La primera duró 2 días y la segunda duró 1 hora y poco. 2 horas o no sé lo que duró. Un telediario. Al final, el tema de la demanda es lo que marca lo limitado, ¿no?, de un juego. Pueden salir 10.000 unidades de un juego, parecer muchas, pero si lo quieren 100.000 es un suspiro. Y luego te sacan 1.500 de otro, 1.500, es decir, una décima parte menos. Pero si lo quieren 300 personas, ese juego se va a liquidar y no lo va a comprar nadie. Y juegarrazo de la gente de Retrowave, Retro Realms, Ash and Evil. Estos dos juegazos. Nos juntamos aquí con Halloween y con Posesión Infernal. Esos juegos de plataformas donde WayForward ha tenido algo que ver ahí también. Que lo habéis disfrutado muchísimo. Que está retail ahora mismo, está a la venta. Cuidado. Que no se os escape si os gusta el género. La gente lo está disfrutando un montón. Por partida doble. Halloween y Ash. Que de hecho en la edición americana hay una edición con peluche. Pero ¿qué pasa? Que la única opción comprarla es a través de Amazon. Y te llegan chafadas con Amazon.com. Porque te lo mandan en bolsa de burbujas. Hemos visto muchos unboxing de esa caja que viene con el peluche y al final nos hemos echado atrás. Pero nos encantaría la edición peluche de este juego. ¡Hola, Kratos Roddy! ¿Qué pasa, guapo? Bueno,
Kirby. Hemos puesto este. Los anteriores también podrían estar. Quizá en un top 200 entrarían seguro. Pero este marcó otra. Es otro rollo. Nadie se esperaba un Kirby así. Para muchos juega RAL, pero para otros quizá notaron a faltar una curva de dificultad más alta, pero creo que para el público que va está genial. Nos encantó. De hecho me acuerdo que probamos la demo con Eva y lo disfrutó muchísimo la demo, no sé si se acordará. Y el hecho de que Kirby aquí tenga la opción de comerse cualquier cosa, bueno, ¿os acordáis que incluso compramos un par de peluches? Uno lo regalamos en el canal, comiéndose el peluche, el cochecito, ¿no? De Kirby. Y este tenía que estar sí o sí en los 100. Kirby y la Tierra Olvidada. Maravilloso. A ver, los rumores indican que estaban trabajando en un Donkey Kong con el motor del Kirby. No sé. Igual lo vemos en la Switch 2. Ahí lo dejo. Ojalá. Si fuera así. ¿Nos sale igual de bueno que este? Bueno, vamos con otro juego de Amanita Designs. Los creadores también de Krix, pero este fue un trabajo... Ya no fue el primero, fue el segundo o tercero, pero que les dio a conocer al mundo entero. Machinarium. Yo este juego lo jugué en Apple, en la tablet. Me encantó. Me costó mucho hacérmelo, cuidado, tiene puzzles muy difíciles. La gente de Super Rare lo sacó y este no se agotó de entrada tan rápido. Tardó su tiempo, pero ahora buscadlo. El Machinarium. Juegazo, aventura gráfica preciosa, point and click. Distribuido por Super Rare para Switch. Y única edición física que existe del juego. Machinarium. ¿Cómo vais? ¿Cómo vais con la lista? Este está muy chulo, Robert. Mira, nosotros, para ser francos, este no lo compramos de salida. Este lo compró Eva por Wallapop, además fue ella. No sé si se acordará Eva. Lo compró Eva a un chico de Badalona, ¿fue Eva? ¿Badalona fue? Es verdad, es verdad, es verdad. Me acuerdo que nos quedamos con él cerca de su casa, en Badalona, y no estaba en el punto que habíamos quedado, ¿no? Y oye, ¿pero qué pasa? Al final Eva le hizo un cuelga al teléfono. Y, ay, perdona, que se había quedado sobado en el sofá. El chico que nos lo vendía. Al final bajó corriendo, perdonad, perdonad, perdonad. Sí, pero un poco más nos vamos sin él. Imaginad. Dice Eva que se ha comprado todos los juegos de Amanita Designs en digital. ¿Ahora mismo? Esta rebaja de Steam, no debe haber dicho nada, ¿eh? Amanita Designs, grandísimo equipo. Bueno, el Mario Kart Deluxe. Es un juego que Eva ha jugado muchísimo con vosotros. Ya lo sabéis, que hacía esas quedadas. Jugabais todos los cookies y cucas con ella. Ha jugado mucho con vosotros, lo ha disfrutado un montón y tenía que estar aquí. Además, juegazo. Y por cierto, sabéis que hay una edición americana que lleva 6 de los DLCs en cartucho, que se puso a la venta en Video Game Plus, esa reedición, hace 3 o 4 días. Duró un día. Está agotadísima. A nosotros nos la han enviado. Hoy me ha llegado el número, porque nosotros no la teníamos. De hecho, llegamos tarde a la edición americana que vendían. Se agotó enseguida en Amazon cuando la pusieron a la venta de este juego. La puso Video Game Plus. Mira, dijimos, bueno, ahora es el momento, la compramos. Porque me llegó el anuncio de Video Game Plus a la mensajería, ¿no? Sobre el tema de noticias de lo que les llega. Hablé con Eva, la compramos y no la han enviado, pero al poco rato se agotó. Sí, bueno, en los grupos de Telegram ya se anunció que hay ediciones en Video Game Plus. Bueno, duró nada, un telediario.
Bueno, vamos a un run and gun muy distinto. Es un boss rush, también de Super Rare. Increíble. Es el Mecha Termination Force. Brutal. Muy original, muy chulo. Aquí estas luchas con bosses. Muy guapo. Qué alegría cuando nos lo sacó la gente de Super Rare. Este boss rush. Mecha Extermination Force. Vamos por el número 57 de la lista. Mía. Aún quedaba en la mitad. ¿Cómo veis la lista? ¿Cortita o está bien? ¿O es muy dura seguir adelante? ¿Os lo está poniendo peligroso? ¿Os lo está poniendo peligroso? ¿O ya lo dejamos aquí por no seguir? Hace más daño. ¿Eh? Estáis muy callados. Estáis muy callados, sí, eso dice Eva. Estáis muy callados. Qué guapo este, ¿eh? Están asustados. La cartera ya está pelada. Sufriendo en silencio. Como las almorranas, ¿no, Kirichanchelo? Bueno, este nos ha costado mucho. Este Melty Blood Type Lumina. Diréis, ¿pero por qué ponéis este juego de 2D? Porque esto ha sido un dolor de huevos. De ovarios, más bien. Porque este Eva lo quería tener. Diréis, ¿Eva? Sí, Eva. Eva quería tener este. Yo, de hecho, lo compré en PlayStation 4. Este solamente existe edición física en Japón. Es de la saga Melty Blood. Visual novels, juegos de lucha. Y es un muy buen juego pixel 2D de lucha. Que solamente salió digital aquí. Pero salió edición física en Japón. Pero salió una edición coleccionista preciosa que Eva quería tener. Y que está hiper especulada. No sé lo que vale. Mucho dinero. Es una de las coleccionistas más caras. También tiene, bueno, tiene incluso manga. Bueno. Total. Que ya casi la damos por perdida. Yo me la puse en buscados en Amazon Japón. Y de golpe porrazo ponen una a la venta al precio de salida. Hace medio añito, ¿no, Eva? Y digo, no puede ser, no puede ser, no puede ser. ¡Compra, compra! Y cuando la compramos dijimos, no puede ser, no la van a enviar, no la van a enviar. No, a los 3 días la teníamos en casa. Fue una alegría, la verdad. Es uno de los... Nos costó 3 años y medio conseguirla. De que la buscábamos, ¿eh? De que la buscábamos. Está jodido mucho, ¿verdad? Shinra, este está muy jodido tenerlo. Muy buen juego de lucha y además con la contrariedad de que no lo han querido sacar fuera de Japón en edición física. Una pena. Bueno, Metroid Dread. Aquí la puerta grande de Mercury, sí. De Mercury. Y juegazo, por cierto. Una edición coleccionista preciosa también. Muy buen juego. Sí, Diego, muy buena pieza, la verdad. Sí, pero a ver, yo siempre le estaba dando, íbamos mirando, pero mucho tiempo buscándola, muchísimo tiempo buscando esa edición, sí. Metroid Dread. Tenía que estar en los 100. Y ahora me preguntaréis, igual jugáis con ventaja, igual no ponéis ningún juego de los que no tenéis en el top 100 para la colección. Bueno, es que no es que juguemos con ventaja, es que tenemos los deberes hechos. La verdad es que le hemos dedicado mucho tiempo, amor y esfuerzo a Switch. Y quizá es verdad que jugamos con ventaja. Dice, como si hubiera alguno que no tenéis. Hombre, hay alguno que no tenemos. Lo que pasa es que ya no serían... ¿Cómo decirlo? Esos top de lo que tenemos en la colección, Shinra. Es verdad que quizá sí que teniendo algún juego, queremos alguna edición especial que nos falta. Es decir, tenemos a lo mejor el sencillo,
Y alguna dice, mira, que nos gustaría tener la Collector o cosas así. Incluso alguno que nos falta, que queremos tener de Super Rare, que igual no tenemos alguno, o alguno de Limited, pero que no serían los top, pero sí que tenemos esos 10-15 juegos ahí apuntados que queremos tener a futuro, vamos consiguiendo de vez en cuando. Eva dice los ítems que tenemos, más o menos. Mira, aquí va a poner los ítems que tenemos. No son los juegos que tenemos realmente. Juegos serán 200 o 300 menos. Pero tenemos ediciones Collectors japonesa por la diferencia. La sencilla con la Collector. Entonces hace que... Pero ítems es eso, casi 2.500. Hola Macarra, guapo. Aquí la buena Deva le hace la super promo. Y otro, este sí que es de esos que también costó. Yo teníamos la edición de PlayStation 4 de este grandísimo Metroidvania, el Momodora, que es el Momodora, creo que el 2 o el 3, dentro de la creo que es el 2, ¿verdad, Eva? Es el 2, este Momodora Reverie Under the Moonlight, que pronto supongo que el último Momodora creo que ya era el 4. Pronto lo sacará Limited Run Games, cuidadín, ¿eh? Bueno, precioso, guapísimo, pero se nos escapó la edición coleccionista de Switch. Mira, fue aquello de que en aquel momento yo no fui a por ella. Eva todavía no estaba full con Switch. Y bueno, al final la conseguimos, pero nos costó mucho encontrarla a un precio asequible. Asequible es menos de 100 euros, pero más de 70. Fueron, no sé, 80, 90 euros. Porque se puso enseguida en los 150 o 200 euros esta edición. Y Eva me decía, bueno, tanto no, a ver, si la conseguimos por menos de 100. Y al final la pudimos comprar, porque el juego y la edición es preciosa. Momodora. De esos juegos que una delicia jugarlos a nivel gráfico. Monster Boy and the Cursed Kingdom. Juegarral, ese remake del clásico tan bien hecho, con esas posibilidades, con la opción de cambiar a visión clásica, que luego encima hubo esa reedición del juego para Switch con Collector. Maravilloso, maravilloso, que también pudimos comprar la Collector, maravilloso. Otro más que tener en cuenta en la colección. Pero claro, ahora muchos que seguramente cuando terminemos de hacer los 100 que más nos interesan a tener o que tenemos, que pondríamos en esa colección de 100, veréis otros 100, 200, 300 más que diríais, también podrían estar. Es que es larguísimo el catálogo que tiene. Dice, vamos a comer turrón hasta febrero, dice Abrua. Maravilloso. Monster Boy. Y bueno, aquí un recomendado de Jack, que Eva ya conocida. Ojo a este, Neddy Streamer Overload. A nadie va a dejar indiferente. Muy loco, con muchos finales, el cual te puedes cargar aquí a la streamer rápidamente, como hagas algo que a nivel emocional se puede hasta suicidar. Es una locura este juego. Muy a lo Doki Doki. Muy a lo Doki Doki. Pero este aún me parece más especial. Me parece más especial y este tenía que estar en la colección en estos 100. Y que ahora tenéis posibilidad de comprarlo. Tener retail. Acaba de salir hace un mesecito. Que lo tengáis en cuenta. Hola Retrovicio, guapo. Dice Macarra que le queda todavía turrón y lunes roscón. Es verdad que hay el lunes de Reyes, ¿no? Lo ha sacado Tesura, además, el juego. Conjuntamente con Serenity Forge. Sí, es verdad, el Neddy Stream Overload de aquí era... ayer tiene dos nombres, sí, el japonés y aquí lo han... Streamer Overdose, ¿no? El Overdose, sí. Es verdad, aquí lo dice Eva.
Bueno, otro que comentamos por aquí, incluso de manera fuertemente, y Eva también lo ha dicho mucho, el Nights in the Woods, juego de culto que salió hace 10-11 años. El Limited Run anunció 5 años antes y que tardó 5 años por problemas con el developer y cosas varias para poderlo publicar, y que por fin salió. Aunque ahora ya sabéis que el juego está muy hiper buscado. Una edición collector preciosa. Preciosa. Y que es un dolor de narices contarlo ahora físico. Pero este juego, Eva, me acuerdo que dije, este sí o sí, este hay que comprarlo sí o sí. Y tanto, y tanto. Pesa 2 kilos la collector, como dice Eva, Lleva además para crearte tu propia ciudad. Empiezas, que lo sacas y creas tu propia ciudad, tu propia maqueta. Una brutalidad la collector, muy chula. Nights in the Woods. Y aquí tenemos el Freddy Krueger, como llaman algunos, el Paquito Chocolatero. el Nightmare Reaper. Este juego de Ferdemic, el estudio polaco. Este juego pixel, boomer shooter, a lo Doom-like, brutal, que se vendió también rapidísimo, lo avisamos mucho en el canal. Cuidado con él si os gusta, es de super rare, que se va a agotar, frenético, mucha sangre, muy guapo, y que lo teníamos que tener sí o sí. Bueno, el Octopath Traveler. No he puesto el 2 por el carácter de ser multi y que lo tenéis disponible en muchísimas plataformas, pero además, me costó mucho hacerme con la collector del Octopath Traveler, porque no la compramos de entrada, compramos el sencillo, luego fuimos a por la collector y estaba agotadísima y tuve que lidiar mucho en eBay. Me acuerdo con uno que estuve pactando con el precio, pero mucho tiempo, al final por vendérmela más o menos a 100 euros, ¿no? Pero me acuerdo que fue una parlamentación de casi un mes. Por mensajería de eBay. En fin, pero al final nos llegó la collector de Octopath Traveler, preciosa. Y aquí tenemos el Metroidvania que supuso un antes y un después para Eva. Los Ori Collection que llegaron a Switch, que además hay una collector preciosa de I Am 8-bit, que tenemos también en casa, y este pack con los dos. De hecho, salieron sencillos por separado con monedita en la reserva, pero que Eva jugó y que le supuso el reencontrarse con el doble salto y lo difícil que es. De hecho, había zonas que al final decía que no eran difíciles las zonas, pero era un doble salto con mucho... Tenías que calcular muy bien. Y ahí le supuso los juegos de Moon Studios un dolor patatero, Oxenfree. Juegazo, aventura gráfica, mal rollera. Oxenfree, sacado por Limited Run. De hecho, nos encantó tanto que compramos los vinilos del juego de Oxenfree. Salió en Limited Run. Juegarral, que de hecho está la segunda parte en digital, propiedad de Netflix. A ver si Netflix suelta prenda y alguien lo puede publicar en físico, la segunda parte de la secuela. Y Juegarral, Run and Gun, Panzer Paladin, hack and slash plataformero de la gente de Tribute, que hacen juegos genial. El Panzer Paladin, también exclusivo de Limited Run. Guapísimo, mira, Cristian Chelo. Y además una edición muy chula, como dicen Robert, la collector sobre todo. Buenísimo, Bacarra, ¿verdad? Delicioso. La gente de Tribute, estudio americano, Flint Hook, tiene un montón de juegos. Hacen
Trabajan genial. Trabajan genial. Aquí lo veis, Tribute. Figura de plomo, ¿no? Muy guapa, sí. Tenemos la Coleto también en Robert. Edición preciosa. Vamos, llamamos los Paper Mario. Juegos que a Eva le encantan y a mí también. El hecho de mezclar ese RPG con Mario. Y en este caso el Paper Mario. Este es el exclusivo de Switch, el de Origami King. Y este tenía que estar en la colección. Como veis, no hay tantos juegos de la propia Nintendo. Ya os digo, 21. Hay 21 juegos de Nintendo en los 100. El resto no son de la propia Nintendo. Hay gente que no le acabó de gustar el juego, pero a mí me parece que está muy bien. ¿A vosotros qué tal? ¿Qué os pareció el juego? Este Origami King. Eva ha pasado las fotos de Lori en Telegram. Hicimos fotitos, porque Eva estuvo... Bueno, ya sabéis que hemos estado de cambio de la colección, de la disposición. Y ha hecho muchas fotos para Instagram, Telegram, de muchas ediciones. Buenas noches, Kira, guapo. Y bueno, y uno que acaba de salir, que para muchos es poder comprarlo porque la versión de GameCube, o bien porque no tienen la consola, porque está carísima, La Puerta Milenaria, en este caso Eva, que no pudo disfrutar de la consola de GameCube, lo ha podido comprar, y eso tenía que estar. Uno de los mejores Paper Mario tenía que estar. Supongo que estos, la gran mayoría, los tendréis, ¿no? Supongo. Y si no, ya estáis tardando. Levante la mano quien no lo tenga. Paper Mario y La Puerta Milenaria. Shinra, ¿no lo tienes tú? No me lo creo. Pero por ti eso dice Kira, ¿eh? Sí, a ver, acaban siendo un poquito más baratos, es verdad, Retrovicio, sí. Mira, el Pikmin 4, no hemos puesto el 1 y el 2 y el 3, porque no salieron en la consola de inicio, los tenemos. Yo los metería en un top 200, 300, pero queríamos meter el exclusivo que era el 4, ¿no? Y luego este Princess Peach, que a Eva le hizo mucha ilusión que Princess protagonizara su juego, que incluso ha estado nominado para esos Game Awards, ¿no? Como juego familiar. Dice Retro que se ha comprado ya el Mario Wonder y el RPG. 25 libras aquí, así que el mes que... Hombre, está muy bien, además. De hecho, lo vamos a ver también esos dos. Esos sí que están aquí en la lista. Me parece genial. Además, el Wonder me parece precioso y el RPG, ya me dirás. Bueno, esto es maravilloso también. El Pliny 1-2, exclusivo de Switch, después de salir en PSP, en esos remaster, en ese pack, una edición muy chula, gordita de NIS, Pixel, para Switch, que se agotó enseguida. Yo me acuerdo que lo reservamos en el FNAC y solo llegó nuestra copia. Muy fuerte, ¿eh? Y la edición es preciosa. Rini Andus Exploded and Reloaded. Esta es la edición, como veis. Muy guapa. Bueno, vamos con palabras mayores. Radiant Silvergun. Uf.
Y además tenéis tres posibilidades. Tenéis la edición retail que ha sacado Clea River hace muy poquito, en España, mes de septiembre, octubre, sacó el Radiant Silvergun. Que a veces hay gente que incluso no conoce que ha salido Radiant Silvergun retail. Tenéis también la edición Super Deluxe japonesa y la de Limited Run. Hay algunos subtemas en el directo, ¿eh? Hay algunos, ¿eh? Se nota que la lista es mía. Pero claro, diréis, hay algunos, pero muy pocos en comparación al catálogo que tiene de Switch de subtemas. Pensad que estamos casi en los 200 juegos físicos de Shums. 200 juegos físicos de Shums, ¿eh? Cuidadín. Podíamos hacer solamente 100 juegos de Switch de Shums guapísimos. Bueno, el Raji, juegazo que fue un tiempo exclusivo de PlayStation. Hack and Slash, acción, con toques roleros, de cultura india. Este Raji, que se ha salido solo en físico en Switch de la parte limitada de Premium Edition Games. Además una edición preciosa, dos ediciones preciosas, una Collector blanca preciosa, que os spoiler, la veréis el domingo, porque tenemos también la intermedia con la cajita de Super Nintendo, pero se nos puso tiro la tocha que no la pudimos importar en su momento desde Premium Edition, estaban carísimos los portes, y al final ha caído baratita, de un juegazo que hay gente que no sabe ni que salió en Switch en físico. El Raji. Sí que nos van los piun, sí, Kira. Este se llama, te lo dejo por aquí en Robert, Raji An Ancient, el Ancient Epic. Ahí va. Bueno, otro que faltaba de Enhidep, el Ration X, Shum, uff, qué gozada. Maravilloso. Yo ya no puedo decir nada más, maravilloso. Maravilloso. De hecho, sabéis que tengo todas las ediciones de Enhidep del juego, ¿no? La sencilla, la intermedia, la colecta. Maravilloso. Ration X. Y vamos por aquí un juego que además hablamos mucho de él, de Way Forward y de Nigoro. Es un juego de tortas. De tortas cute. Toquecito visual, pero mucha torta. Por así llamarlo. Que jugamos en el canal en directo. Que Eva jugó en directo. Que utiliza la pantalla táctil de la Switch. Que ojo, solo está en digital. Solo está en Switch. Y en físico. Que sacó Limited Run Games. Que ahora va a salir una edición sencillita. Por la parte de Super Deluxe. Por si os interesa. Este Rose and Camellia Collection. Que nos lo pasamos divertidísimo. Y este tenía que estar aquí. Este se ha enviado. Claro que se envió, Crisanchero. Si tenemos, lo enseñamos la Deluxe. La edición más gordita del juego la enseñamos hace 4 meses o 5. A no ser que tú tengas algún paquete, varios juegos y alguno falte por pre-order, alguna cosa. Si habéis hecho algún paquete con diferentes juegos. Bueno, el RXN Raijin. Juegazo. Además, exclusivo en edición física en Switch. De los primeros de Playasia, que además lleva una steelbook preciosa en su edición. Y este juego, harto difícil,
Porque además tuvo una tirada muy cortita la gente de PlayAsia y solamente ha salido ahí. Este RXN Raijin. Y ahora vamos por otro que Eva también promocionó, no sé si os acordáis. La aventura gráfica, point and click. Una pieza, como dice el título, psicológica de horror. Sally Face, de Super Rare Games también. Que se ha puesto también, ojito al dato, por las nubes. Juegazo. Sally Face. Es de esos juegos que ahora, si lo quiere uno, pues se encuentra con un problema grande. Ser sinceros, ¿cómo va la lista? ¿Coincidís con los 100? ¿Os gusta la lista? ¿O directamente no compartís muchos títulos? Sally Face. Sea of Stars acaba de salir hace un añito. Me parece brutal. Y bueno, lo tenéis retail, que es un juego, dentro de lo que cabe, fácil de encontrar. Incluso nosotros compramos la Collector aquella, bueno, Collector, Intermedia Collector, que salió en Japón. Muy chula. Me parece una brutalidad de juego. Sea of Stars, ya sabéis, la precuela de The Messenger. Y qué bonito es. Incluso la gente de GTM nos ha editado ese Artbook guía de Sea of Stars, precioso también. Juegazo. Y Sanchero, ¿te mola la lista? Qué bien, hombre. Bueno, Eva, cuando hemos estado hablando, y Eva, que es una curranta, cuando la colguemos en YouTube, intentará editarla con todos una lista de todos los juegos que nombramos en los 100. Y si estáis viendo este vídeo, os ha gustado y habéis llegado hasta aquí, dadle un like, hacer like. Gracias, guapos y guapas, si lo hacéis. Y nos seguís también, si no os importa. Y si os importa, pues no nos sigáis. Bueno, Messenger. Y además la edición buena, dirán algunos. ¿Por qué? Porque lleva el picnic. Sí, en la expansión que salió a posteriori del juego, de este Metroidvania Ninja Gaiden, de este juegazo. Llega este año, ya sabéis que llega con la expansión del Pikmin, pero tenía que estar aquí. Aunque nos encanta la edición de especial, ese reserva. ¿Qué pasa, guapo Cal? Maite, like. Sí, juegazo, Unravel, juegazo. Bueno, de hecho, para nosotros, todos los que estamos hablando, son juegazos. Si me ha sido muy difícil, tengo que ser sincero, yo hubiera hecho una lista sin despeinarme, con el poco pelo que tengo, de 300, y hubiera tenido problemas, igual. De 300 juegos. Y es de 100, pues imaginad, con 100. Shin-Chan. He puesto uno, porque todavía el otro solamente ha salido el japonés, y bueno, ya se ha abierto el periodo del segundo. Pero tenía que poner mínimo este. El que ya salió, el Shin-Chan Mi Verano con el Profesor, que salió en digital, que también está la versión de Limited Run en Switch, con incluido el español, cuidado. De estas aventuras de Shin-Chan, teníamos que tenerlo. Que muchos de nosotros y de nosotras vivimos la época gloriosa de verlo en la tele. Y que se nos viene la segunda parte también. Que de hecho Clear River Games
La segunda parte que se ha puesto en pre-order, la Collector en Limited Run, ya ha comentado que la secuela, bueno, ese juego va a llegar este año, la edición sencilla para Switch. O sea que pero esta primera parece que no. No es requisito, Cal, pero los tenemos todos. Así que bueno, no hay problema, Cal. Es lo que hay, los tenemos todos. Así que con otras consolas tendríamos más problemas, con Switch no. Shin Megami Tensei 5. Uf, juegazo. Ya luz. Que ahora tenemos la versión Vengeance. Esa versión Vengeance con más añadidos, modo historia y tal. Este Dungeon Crawler que es un poquito más agradecido para el público más profano de la materia en Dungeon Crawlers, porque los Shin Megami Tensei son muy duros, bastante más duros que los Persona, a nivel jugable y una historia más cruda también. Me gustan mucho los Shin Megami. Que de entrada fue exclusivo de Nintendo Switch. Ya sabéis que esta edición Vengeance ya ha llegado a PlayStation, por ejemplo. Hola Manu, guapo. ¿Cuántos juegos van? Mira, ahora mismo estamos el Shin Megami Tensei 5. Vamos por el 83. Nos quedan 17 títulos. 17, 18 títulos. O 19, porque son 102, pero no es que son 102 juegos, son 100 juegos. Pasa que son 2 packs dobles. En un pack vienen 2 juegos. 2 de ellos. Snufkin. Juego de Melody of Moomin Valley, de los Moomin. Que lo ha sacado Killer River aquí. Que también tenéis las Collector, tanto japonesa como de Limited Run. Y aquí también va a salir la Collector. De este Snufkin. Que para muchos del canal y muchas lo viste jugar aquí a Eva. Nos encanta y me encanta Moomin. De hecho, veía aquí la serie de anime que daban por la televisión de Cataluña, de TV3, de los Moomin. Y que tenéis el gameplay del juego, del canal, hecho por Eva. Bueno, y el Wonder. Super Mario Wonder. Bueno, juegazo. La puerta grande del Mario otra vez en ese 2D. Que parece que no son capaces de mejorar cosas y dices, ostras, es que esta gente se saca, cuando quieren se sacan el sombrero, se sacan la chistera y hacen magia, ¿no? Super Mario Wonder. Entendemos que 100 es el mejor para ti, ¿no, Odrono? Top 100, pero sin escalafones, ¿eh? Son los 100. De hecho, no sabría yo poner el primero ni el segundo, no sabría qué poner. Eva sí lo tiene más claro, yo no. Yo los 100 que me quedaría. No es un top, son los 100 más bien. Sí, a ver, no es un... Sí, evito polémicas. Además, que sería injusto. O posiblemente igual pongo en un puesto uno un día y al día siguiente pongo otro encima, porque según también el día y la hora, ¿no? Pero los más o menos claro que tengo es que estos 100 son los que más nos gustaría a mí y muchos a Eva. Aunque he tenido que dejar muchos fuera, o sea... igual me pilláis otro día y saco alguno, meto otro. Pero en una lista de 300 lo tendría todo más claro. El Mario Odyssey tenía que estar por la puerta grande. Este tenía que estar. Super Mario Odyssey, un juego que ya tiene casi 6 años. Juego de salida,
precioso. A ver qué hacen con... Si nos hacen un Odyssey 2 o nos van por otros derroteros, la gente de Nintendo. Sí, posiblemente, y más siendo Switch tan viva, que sigue estando viva, igual de aquí 1 año o 2 años hacemos otra lista y vamos a ver cambios. Además, nos salen juegazos este año, ¿eh? Nos salen juegazos que aún no han salido. Por ejemplo, la segunda parte del Ender Magnolia. Y otros tantos que vamos a ver. Y otros que desconocemos. Que van a salir en Switch. Y el Super Mario RPG también tenía que estar. Esto creo que muchos van a estar en muchas listas realmente de Nintendo. En muchas listas van a estar. Pero como podéis ver, 20-21 juegos de Nintendo, una lista de 100, para muchos será muy poco. Sí, como dice Eva, están casi por orden alfabético. He ido cogiendo mi lista y he ido haciendo la criba. De hecho, luego, y la última criba final, he eliminado y puesto alguno, hablándolo con Eva. Pero es un tema más lista alfabética que lista top. Por gustos. Y como no, Super Smash Bros. Que ya no es por el tema jugable, sino que supuso la locura de los amigos, la cual hemos caído muchos, incluidos nosotros que tenemos unos cuantos amigos de la consola. ¿Cuántos de vosotros no tenéis amigos de Smash Bros. De muchos de los personajes que salen, por ejemplo? Y el hecho de que vengan personajes de Persona, personajes de Castlevania, personajes de Street Fighter, la verdad es que mola mucho. Dice que al 100 se hace realmente corto. A poco que te gusten juegos de todos los géneros, es muy complicado. Por ejemplo, a mí me encantan los Shums. Ya sabéis que soy amante de los Shums, a más no poder. Yo no tengo sangre en las venas, tengo fuel galáctico en las venas. Y son casi 200 juegos de Nintendo Switch físicos de Shums, de Shoot 'em Ups. 200 juegos. ¿Cómo te las apañas para hacer una tabla coherente y equilibrada de Switch de 100 juegos? Es imposible. Me encantan también los RPGs. Y os acordáis que hicimos RPGs y casi eran 500 juegos RPG en Switch en aquel momento. Si lo hago a día de hoy, quizá han subido a 600 o 700 juegos de RPG en Nintendo Switch. Físicos. Una brutalidad, es una locura. Una locura. Como dice, no sé si escuches a Eva, que de cocina ya habían 70 juegos. Bueno, el Triangle Strategy tenía que estar aquí. Juegarral de Square Enix táctico. Volvieron a sacarse el sombrero, volvieron a liar la parda en cuanto a calidad. Tenía que estar. Es un juego que realmente no lo he jugado, pero me lo habéis vendido tan bien. De hecho, hablando con Danny Hu, con un montón de vosotros y vosotras, y lo tengo ahí pendiente de pegarle mucha caña. Es de los pocos que no he jugado de la lista. Otros sí que los ha jugado Eva, pero este lo tenía que meter, porque sé que me voy a arrepentir de no meterlo. Bueno, de hecho es precioso. A ver, nos lo vendieron a todos. ¿Os acordáis? Cuando se anunció y salió en un enero, todos estábamos loquísimos porque no se nos agotara la edición coleccionista del juego. Luego no hubo problemas, la verdad. Luego hubo muchas tiradas y se hubo reponiendo en muchas tiendas y casi todo el mundo pudo hacerse con una. Pero fue complicado. Y ahora vamos con uno de los beat'em ups. Bueno, es un pack de 3, aunque aún no ha salido el tercero, pero sí existe un pack con los dos. El primero salió solamente en Limited Run de la gente de PM Studios, pero existe un pack con los dos juntos con inglés en Japón de la serie de Friends of Ringo Ishikawa, que es el primero, y de Arrest of the Buddha el segundo. Brutal estos juegos beat'em up.
que muchos habéis ido comprando. He visto que habéis sacado fotitos, que hablamos de él hace un tiempo, que habéis ido comprando. Este es el primero, que va en el pack. Y el segundo es este. El Arrest of Stone Buddha. Y nos falta el tercero, que pronto saldrá. También en físico parece ser. Me parece una gozada este juego. Mucho amor al juego. Que sean en pixel y que sea tan explícito y mole tanto. Mira, Sensebeu, mira, os lo pongo. Es, a ver, aquí lo tenemos. A ver si puedo pararlo. Bueno, es igual, lo escribo aquí. The Friends of Ringo Ishikawa. Pero este es el juego suelto que lo vais a encontrar en Estados Unidos. Tenéis que iros a Japón, donde el cual viene con la secuela, que es el segundo. El Arrest of Stone Buddha. Vienen los dos juntos en la versión japonesa, ¿vale? Vienen los dos juntitos. Bueno, y ahora uno de las visual novel, o la visual novel más cara de la historia. The House in Fata Morgana. Y es un juego que se jugó en PS Vita, que le compré la Collector y luego le compramos la Collector de Switch de Limited Run Games. Las dos son de Limited Run. Y que nadie apostaba un duro por ella en su momento. Pero que empezó a coger un lore porque a nivel puntuación fue uno de los juegos mejor puntuados de Switch durante muchísimo tiempo en Metacritic. 96, 97 de notas. Tiene una banda sonora brutal, que viene incluso también en la Collector, de House in the Fata Morgana, y que muchos de vosotros y vosotras habéis ido comprando con el tiempo, pero que realmente se hace difícil encontrar una copia. De hecho, cuando alguna vez se ha hecho un restock en Video Game Plus, dura 1 minuto o 2 el restock. Está ahí luchando con el Clannad, ¿no? Sí, el Clannad también está caro, pero bueno, el Fata Morgana, las Collector, uff. Pican, ¿eh? Y nos llegamos a los Zelda, que aquí supongo que ya sabríais que los íbamos a meter. Nos encantan tanto a Eva como a mí. Zelda Breath of the Wild. ¿Ves? Esta es una que tenemos pendiente. Tenemos pendiente la Collector del Zelda Breath of the Wild. Tenemos algo sencillo. Y por H y por B no le dimos importancia y al final la íbamos dejando y no sé, igual a futuro la compraremos aunque sea la japonesa. Ya veremos. Zelda Breath of the Wild. Carla pilló sin dudar la de Fata Morgana para Switch. Y luego el Test of the Kingdom, que mejoraba... No mejoraba, ha sido muy continuista, con mejores mecánicas a la de Breath of the Wild, aunque hay mucha gente que se queda con el primero, por lo que supuso. Uno que Eva le encantó, me acuerdo, que además lo quería jugar, teníamos la Collector y quería el sencillo. Y lo hice, bueno, pues lo pillamos por Wallapop abierto y quedamos con un chico. ¿Dónde quedamos? Cerca del barrio. Por 20 euritos nos lo vendió abierto nuevo para tenerlo para poder jugar. De este Link's Awakening, ese port, de hecho aquí decíamos un poquito a nivel jugable, que es brutal, de ese juego de la Game Boy. Increíble, qué chulo se ve. Y luego el que nos ha salido hace poquito
la protagonista, el Zelda, y que lamentablemente no nos han sacado Collector. Ha sido un despropósito. Nos han sacado la consola Y la bolsa. y una bolsa fea, pero no nos sacan una Collector de este del Zelda Coast of Wisdom. No lo entiendo. No nos lo esperábamos. Pensamos que al final saldría y al final no ha salido la Collector, ¿no? Bueno, Tim Schafer, aventura gráfica brutal con Ron Gilbert aquí al mando. El Thimbleweed Park, aunque para Eva no le acabó de hacer. Y el primer juego que editó en Switch Limited Run Games, número 1. Una Collector preciosa además, editada por Fangamer. La gente no sabe que es de Fangamer, la Collector de Thimbleweed Park y los derechos de explotación de Fangamer. Dice Top, merece su lugar sin duda. Sí, Cal, sí. Eva no le acabó de hacer la... A ver, se lo hizo entero, pero tuvo sus altibajos con el juego, ¿eh? Pero yo aquí sí que la quería meter. Thimbleweed Park. Y este, sin duda, Warhammer 40.000 Volgan, que además en la edición es física, es exclusiva de Switch. Pixel precioso, técnica pixel de este boomer shooter brutal. Juegarral, frenético. Lo jugamos aquí en el canal, hicimos el gameplay. Cómo lo he disfrutado el juego. Muy, muy recomendable. Incluso sorteamos un Volgan, no sé si os acordáis, que le tocó a Naranjita además. El Volgan. Muy, muy recomendable. Y este, para mí, el mejor juego de Way Forward. No habéis visto ningún Shantae. ¿Os estáis dando cuenta? No metemos los Shantaes en los top 100. Me gustan mucho los Shantae, pero estaría en mi top 200, no en mi top 100. Pero este sí. Este sí. The Mami, The Mastered, para mí, el mejor juego de Way Forward. Para mí, para mí. Dice Kira, ¡ojo, polémica! Sí, ya lo he dicho muchas veces, no es la primera vez que lo digo. Para mí, Shantae no es que esté sobrevalorado. Son muy buenos juegos, pero no es lo mejor de Way Forward. No es lo mejor. En este, por ejemplo, en este trabajo tiene el Alien DDS brutal, y el Thor brutal. Para mí son mejores juegos. A ver, Shantae, el Pirate's Curse está muy bien. Está muy rico, muy rico, muy rico, muy rico. Pero no todos los Shantaes son buenos. No todos los Shantaes. Y The Mami The Mastered es de un nivelazo brutal. ¿Qué dice Jack? Diego, uff, me va a echar la bronca, me va a echar la bronca. El Alien Infestation brutalísimo también. Es que tiene juegos brutales, Way Forward. Dice Retrovicio que para mí este y el Thor de DS son los mejores. Para mí el triunvirato de Way Forward es The Mami, el Alien Infestation y el Thor de DS. Los tres. Esos tres para mí. Y ya por debajo el Pirate's Curse y otros juegos. Para que veáis mi top de Way Forward. Bueno, y aquí tenéis el unpacking, que tenía que estar también. Ha marcado historia. De hecho, Eva me lo ha recomendado ella. Todo hay que decirlo. Ha insistido que lo metiera porque cree, y con razón, que ha supuesto la explosión de un género de puzzle que incluso ha generado escuela. Y hay muchas copias y clones del juego. Este unpacking para mucha gente le ha encantado. Tenemos a lo mejor la versión de Limited Run y también la de Super Deluxe. Dice Macara, Shantae sus traducciones Google. Sí, además es que además solo hemos tenido la mala suerte que solo nos ha llegado una versión retail de uno de los Shantae.
Dice, este tuvo mucho impacto el Twitter. Dice Kira, bueno, el Twitter y la gente que lo jugó le encantó, Kira, ¿eh? Vendió el primer mes 1 millón de copias. En el año, perdón, en el año. Una locura, ¿eh? 1 millón. Es que estamos hablando de muchas copias. Esto para aquel momento lo petó, lo petó. Y aquí vamos con un recopilatorio de 2 juegos. No pongo el último de Yomawari, porque salió en todas las consolas, pero también traía mi top 200, pero sí pongo este recopilatorio con estos 2. Que solamente llegó uno a PlayStation 4, salieron por separado en Vita, y nos llegó este Night Alone Collection, estos 2 juntitos, este Spooky Cookie, juegos de terror, nos llegaron a Switch, ese Collection. Eva, además habéis visto jugar a Eva, el último juego de ellos, lo he visto jugar aquí en el canal, Yomawari. Preciosos. Denise. De Nipponichi. Tenían que estar. En esto hemos coincidido con Eva, hemos estado hablando, dice sí, hay que meterlo. Y aquí lo tenéis. ¿Cómo va la lista? ¿Cómo te vais la lista? Ya estamos acabando. ¿Cómo va la lista? ¿Cómo la lleváis? Cuphead. Tenía que estar Cuphead. De hecho, mirad si es locura con Cuphead. Tenemos la edición española, la de Super Deluxe y la Collector con el títere de I Am 8-bit. Pero la locura no yo, los dos. En este caso es doble. Locura de Eva y mía. De este run and gun frenético. Increíble a nivel gráfico. Supuso un antes y un después. De estos gráficos de los años 30, ¿no? Recordando a esos Mickeys de los años 30. Como dice Diego, es magia. Hola KDJ, guapo. Signalis, Ira, no lo he metido, estaba ahí para meterlo, ¿eh? Lo he tenido muy en cuenta, ¿eh? Es un juego de terror pixel isométrico chulísimo, pero estaría en mi top 200. Por ejemplo, también tenía dudas de meter No Place for Bravery, juegazo hack and slash pixel, vista isométrica, que ha salido también exclusivo japonés en físico, también lo tenía ahí. Hay muchos que he tenido que dejar fuera, lamentablemente. Es que ha sido muy loco, cuidado. Es el tema de... he tenido ahí mis encontronazos conmigo mismo para meter y sacar juegos. A ver. Y creo que ya lo tenemos. Los 100. El Cuphead era el último. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué os ha parecido de la lista? Brutal, ¿no? Brutal. Bueno, y la gente que esté en YouTube, porque esto estamos emitiendo en Twitch en directo. Si al final habéis llegado hasta aquí, ojo, tela, 2 horazos de directo, y os ha gustado esto, ya sabéis, suscribiros, que os lo vamos a agradecer un montón, en serio, mucha ilusión, y que ya sabéis que cada semana estamos subiendo contenido. Eva está cholón, con reviews, gameplays, y nosotros hacemos especiales también. Y bueno, y los que estáis aquí con directo, ¿qué os ha parecido? ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué tal? FM Beer brutal. Dice, Kira, a mí Missionary fue de esos juegos que me marcó muchísimo. Bueno, el tema está que, no sé, igual habrá que hacer un especial 300 o una versión, un volumen 2 100, no sé. Pero bueno, esto sería 100, que creo que está muy bien, pero que vais a diferenciaros mucho de nosotros. Seguramente, es muy subjetivo, es muy mío y de Eva, aunque Eva seguramente que cuando haga su top 100 va a ser muy diferente y lo hace totalmente exclusivo de ella, ¿eh?
Aquí voy a dejar nuestra página de YouTube de inicio. A ver. Aquí la tenéis. ¿Qué cosa si tenga? Aquí ya veis, aquí tenemos todo lo que tenemos. Y acordaros, los que estáis ahora aquí, que tenemos sorteo el domingo de las reviews que tenemos. Hicimos que cada semana Eva, en esa sección que va a hacer en el canal conmigo, bueno, ya sabéis que hacemos las news los domingos y el unboxing entre medias, vendrá Eva con su mini sección de reviews y hará sorteito, un par de sorteos, uno aquí o dos cada semana de ciertas reviews. En este caso, las que tenemos para sortear esta semana son ni más ni en este caso eran reviews mías, que las tenemos por aquí. A ver, tenemos por aquí. Creo que eran las de... aquí la tenemos, más abajo. La de Sinfonia, que es este. Pues Garral, por cierto. Este será una aquí para Steam. Pero para poder participar, que haremos el sorteo en directo cada domingo, en este caso este domingo, es un comentario aquí en el juego del Sinfonia, un comentario, no os cuesta nada. De momento es gratis. Es seguirnos en YouTube y comentarnos en el juego, en este caso el Sinfonia, una aquí para Steam. Ese será uno de ellos. Y el otro es el Snow Bros. Juegazo, por cierto, también. El Sinfonia me encantó. Y este Snow Bros también me gustó mucho. Y este será una aquí para Switch. Ojo. Y para Switch. Como podéis ver, aquí ya hay gente que ha hecho los deberes. Un montón de gente guapa. Y estáis a tiempo todavía. Hasta el domingo. Hasta el domingo que haremos el sorteo. Con la sección que vendrá Eva. Con las reviews y sorteito. Bueno, gente guapísima, pues hasta aquí hemos llegado hoy, Aquí hemos llegado hoy. Ya sabéis que nos veremos este domingo a las 9 volvemos con las noticias, novedades, sección de reviews de Eva y unboxing con muchas cosas para enseñar este domingo a las 9, Espero que os haya gustado, mucho. Espero que os haya gustado. Y nos vamos a marchar, no sé dónde, eso sí. ¿Tenéis alguien por ahí que queráis que nos vayamos? O si no, Eva. Está Naranjita, me dice Eva. Nos vamos con Naranjita, con la guapa Naranjita, Y está jugando al Song of Horror, juego de terrorcito bueno. Vamos con Naranjita. Pero espero, sobre todo, que hayáis disfrutado con el directo y que valoréis que si algo tiene Switch es variedad. Tiene mucha variedad y creo que ver colecciones iguales va a ser muy difícil el día de mañana. Ver una colección de 200, 300 juegos, 400, 100, 200, igual unos de otros, por más que se diga, va a ser muy diferente. Así que nos vemos, nos marchamos con Naranjita. Muchas gracias a todos y a todas por haber estado aquí un ratito con nosotros. Este vídeo va a estar en YouTube colgado de aquí una semanita o dos. Lo vais a tener en diferido también aquí en Twitch para que lo podáis disfrutar, que sé que hay gente que lo va a querer ver. Y nos vemos el domingo próximo y dale un besazo enorme a Naranjita. Hasta el domingo. Nos marchamos. Gracias.